Que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, has sabido la palabra, que ella te hace sabio. Y le dice toda la palabra. Y en ese tiempo Timoteo tenía solamente el canon del Antiguo Testamento. No tenía los 66 libros como lo tenemos nosotros. Y Pablo le decía, las escrituras te hacen sabio, te hacen apto, te hacen entendido, te hacen inteligentes, te hacen saber cómo vivir y cómo conocer a Dios. Y ahora nosotros teniendo los 66 libros, mucho más que el tiempo de Timoteo, podemos tener las escrituras, pero para eso debemos estudiarla, meditar, profundizar en ellas, para el crecimiento de nuestras vidas y para conocer cada vez más al Dios de las Escrituras. Y llegando a Filipenses, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Filipo y a los hermanos que están en Filipo, a la iglesia, a los cristianos. Muchas veces se menciona a la iglesia y en esos tiempos todavía no había un edificio, pero la iglesia componían aquellos que habían recibido a Cristo, que de repente buscaban ocasiones para congregar en alguna escuela, en alguna plaza, en algún lugar cerca de los ríos, y ahí los evangélicos, los que profesaban la fe, aún ni se llamaban cristianos, no había denominación, sino que le decían los del camino, porque en Bereas por primera vez se les llamó cristianos. Se les llamaba la gente de la fe, la gente del camino, y ellos marcaban la diferencia en el mundo que vivían porque habían recibido, profesaban una fe en un solo Dios. Iban contra las corrientes, se separaban de todo lo que había en ese tiempo y profesaban y vivían, y era hermoso. Vivían y eran perseguidos, pero eran gente que desarrollaban una fe sólida, genuina, verdadera, perdiendo sus propiedades, no teniendo lugares fijos, perdiendo sus trabajos, la vida, la salud, pero ellos ahí estaban con un fervor sirviendo a ese Dios que ellos habían creído y que habían recibido el Espíritu de ese Dios en sus vidas. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cambia todo, nunca más podemos dejar, nunca más podemos volver atrás, no hay nada. Y ahí se cumple esto que muy poca gente evangélica puede decirlo a esto. Muchos lo expresan como algo mágico, como algo, pero un poco lo viven. Lo que el apóstol Pablo lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos esta carta a los filipenses, y él dice en el versículo 4, él dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Luego él dice de esta manera: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El verso 6 nos da una recomendación, como si fuese que Pablo estuvo en el sermón de la montaña, tomando lo que el Señor Jesús ordena a los creyentes. Por nada estéis afanosos. Jesús dijo: no os afanéis por nada. No os afanéis por la comida, por la ropa, por la vida, no os afanéis por el cuerpo, no os afanéis por la casa. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea que el creyente, el cristiano, tiene que tener una vida de oración, de ruego y de agradecimiento, ser grato, agradecido, contento con lo que tiene ahora. Dice, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando usted tiene al Espíritu Santo y usted tiene una actitud de agradecimiento, usted no es quejajumbroso, no se queja, no reclama, sino que tiene paz, Él le da lo que no le puede dar la casa, lo que no le puede dar el trabajo, lo que no le puede dar la ciencia, lo que no puede dar nada en esta vida, Él le da, que es la paz.
Hay mucha gente que tiene recursos, tiene dinero, tiene riqueza, pero carece de paz. Y nosotros los que profesamos el Evangelio, puede que nos falten muchas cosas, porque tampoco Jesús dijo que nosotros en esta vida tendríamos todo, sino que Él nunca nos dejó librados a la suerte diciendo, bueno, nosotros no entendemos, y bueno, se levantan algunos y dice, bueno, para de sufrir, porque Él va a sanar, te va a sanar, nunca te vas a enfermar, Él no te va a dejar, no. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Puede que te falten muchas cosas, pero no te va a faltar la esencia, no te va a faltar la paz, no te va a faltar la esperanza, no te va a faltar la fe. Él le dice a Pedro, el diablo quiere zarandearlos, como te digo, quiere hacerle pasar un fuego, una prueba. Pero ¿sabe lo que le dice a Pedro? Yo ya he rogado a Dios, al Padre, para que tu fe no falte. O sea que Pedro, vas a pasar la prueba, pero vas a salir victorioso. Esa es la vida del cristiano. Y el apóstol Pablo dice que el Señor, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Ahora, para que nosotros podamos mantenernos en eso, debemos aprender a cultivar esto. Dice el apóstol de esta manera para los hermanos filipenses, para que no se concentren en las afrentas, en los problemas, en lo que están viviendo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que usted tiene que cultivar esos pensamientos, saque de sus pensamientos esos pensamientos negativos, saque de esos pensamientos que digan, no, yo no puedo, no, pero ¿por qué otro tiene? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué a mí? Saque eso. Porque usted está en esta vida y en esta vida el Señor dijo que habría aflicción, pero también Él garantizó y Él dijo que en el mundo hay aflicción o habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra confianza, que ya nuestro Cristo venció. Y ahora muy pocos cristianos pueden vivir esto o profesar esto. Primero, pueden cumplir esta ley de no estar afanosos, muy poco, porque cualquier cosa ya están afanados, ya están ahí con pensamientos negativos, nerviosos. El afán, cuando nosotros evitamos eso, nosotros evitamos estar nerviosos, estar irritados y evitamos muchas complicaciones físicas y espirituales. Pero cuando nosotros le damos rienda suelta a los afanes, a las aflicciones, a las preocupaciones, a los nerviosismos, entonces ahí contraemos muchos problemas y estamos frenando la bendición de Dios, porque al estar afanoso estamos actuando como incrédulos, dudando de que Dios puede obrar el milagro a nuestro favor o dudando de que Dios puede sacarnos de las circunstancias adversas. Ahora, el apóstol dice en el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos creen que esto es poner un texto y como poner textos mágicos. Todo lo puedo en Cristo. Suena muy bonito. Pero mire, el apóstol Pablo dice de esta manera en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Mire lo que él dice. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo está recibiendo una donación, un donativo de los hermanos de Filipo, porque el apóstol Pablo está pasando en una estrechez tremenda, está pasando en una necesidad económica, el gran Pablo. Y los hermanos que no tenían riqueza, pero dentro de su necesidad, de su pobreza, de su humildad, ellos apartaron ofrendas y donativos para enviar al apóstol. Y lo envían a través de algún obrero, lo envían. Y el apóstol Pablo recibe, y ahora él dice de esta manera, yo me alegro, me gozo, siente gozo en el corazón, porque los hermanos no se olvidaron de Pablo cuando él está en escasez, sino que compartieron para él. Eso es la vida de los cristianos, compartir para la necesidad de los santos, cuidar de los pastores, cuidar de los evangelistas, cuidar de los predicadores, cuidar de los misioneros, no olvidarse. Algunos se olvidan de aquellos que sembraron la palabra o de aquellos que oraron por ellos. Y la vida, el apóstol Pablo nos enseña que no debemos ser así como cristianos. Aquellos que nos dieron lo espiritual, bien, nosotros podemos participar con ellos de lo material. Eso es bíblico y hay un principio espiritual en eso. Dice
En el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Ahora él dice, mira, pues él está en escasez, pero él dice, yo no digo esto porque yo esté en esta situación, sino que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a través de las aflicciones, de la prueba, a estar contento, no conformista. Es diferente decir, bueno, entrar en el abandono y quedar en la miseria, porque la miseria maldice. La necesidad hace que uno crea en Dios y Dios se glorifica. Pero la miseria maldice, porque ahí es triste. Estar en una situación de miseria es triste, pero no. El apóstol Pablo no resalta la miseria, sino que sí dice que en el medio de la necesidad debemos aprender a estar contentos, porque tenemos a un pastor, tenemos a un padre, tenemos a un Dios. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¡Qué belleza! Un cristiano a todo terreno. Eso es la vida del cristiano, aprender a ser un creyente a todo terreno. Que cualquier terreno que me toca estar, yo sé estar parado. Si tengo abundancia, yo sé disfrutar y glorificar y compartir con la necesidad de los santos, de los necesitados. Pero si estoy pasando alguna estrechez, no me voy a quejar y ni voy a reclamar, porque el mismo que estuvo conmigo en la abundancia va a estar conmigo cuando tenga escasez, porque Él es un Dios de vacas gordas y también puede permitir las vacas flacas. Pero ¿para qué? Para glorificarse. No me va a dejar padecer ni morir de hambre, porque Dios es un Dios que da pan al que come, semilla al que siembra, y Dios es el que cuida de la viuda, del huérfano y del extranjero. Dice, porque estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora luego lo dice de esta manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Si estoy en abundancia, lo puedo en Cristo. Si estoy enfermo, lo puedo en Cristo. Si estoy con amigos, lo puedo en Cristo. Si estoy solo, separado, distanciado, que nadie me acompaña, lo puedo en Cristo. Porque soy un creyente, un cristiano de todo terreno. Que cualquiera sea la circunstancia, yo tengo a Cristo como el centro de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. ¡Ay, qué belleza! Hermanos, cuando usted colabora con los santos, cuando el hermano está pasando una necesidad o está pasando una enfermedad y usted colabora con él, o le hace una visita, o le envía una palabra de ánimo, o si usted ve que su hermano está necesitando, usted le envía una ayuda económica, usted está colaborando con su hermano para que pueda pasar. Es Dios usándolo usted. Así que no cierre su corazón y no cierre su mano cuando usted pone en su corazón. A veces alguno dice, yo no siento. Por favor, Dios hace el querer, el hacer por su buena voluntad. No diga yo no siento, sino que propóngase, porque nosotros no nos manejamos por sentimientos. Si fuese sentir, nosotros sentiríamos la gana de estar en la comodidad, de vivir para nosotros mismos, de suplir nuestras necesidades, de comer nuestro buen asadito, porque sentimos vivir y disfrutar, somos egocentristas. Pero el cristiano no vive de sentimiento, el cristiano vive de disponer, de proponer, de decir, mira, me propongo, voy a proponerme, voy a ayudar al hermano. Y voy a poner el querer, porque Dios puso el querer, voy a hacer yo, ahora voy a hacer, de enviar esa ayuda, de ayudar al prójimo, de ayudar al hermano obrero, al pastor, al evangelista, al profeta, al predicador, ayudar al hermano humilde de la iglesia, al hermano que está pasando una prueba. Entonces lo voy a ayudar, voy a proponerme. Entonces ahí yo estoy cumpliendo la ley de Cristo. Y de ahí yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, aprendamos a vivir el Evangelio. El Evangelio no está hablando de que todo tendremos riqueza o de que todo... No. El que tiene riqueza, ayude al que no tiene. Al que tiene un buen trabajo, ayuda al hermano que está pasando. Debemos separar si hay personas que debemos enseñarles a trabajar, reprender a los ociosos, no permitir los vagos, porque la Biblia reprueba al vago, al ocioso. Pero si un hermano está pasando una aflicción, una prueba, nosotros tenemos que aprender a tener ese corazón generoso, dadivoso. Eso es principios bíblicos que debemos cumplir. Y a los que predican el Evangelio, no dejarlos solos, no olvidarnos de ellos, no mirar, pero no ser denominacional, pero no pertenece a mi denominación. El Evangelio no es denominación, el Evangelio es reino de Dios.
y sembremos en buena tierra, en aquel que predica, en aquel que cumple la misión, en aquel que lleva el evangelio, en aquel que exhorta, en aquel que anima, en aquel que aconseja. Los bendigo. Espero que si usted está pasando una prueba, que sepa que usted tiene que poner en su corazón: todo lo puedo en Cristo. Está en abundancia, usted lo puede en Cristo. Está acompañado, lo puede en Cristo. Está solo, lo puede en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El evangelio no es comida, no es bebida, sino poder de Dios. Poder de Dios, es Dios obrando, es Espíritu Santo produciendo, es Dios sanando, libertando. El evangelio es potencia para todo aquel que crea y tome la cruz de Cristo. Y lea Filipenses desde el primer versículo hasta el último, y usted va a tener fruto. El apóstol Pablo dice: no es que busco dádiva, sino que busco fruto que abunden a vuestra cuenta. Oh, qué hermoso. El Señor quiere que usted tenga fruto, porque el evangelio somos salvos por fe y por gracia, pero Dios aprueba y bendice a aquellos que tienen fruto, y el fruto tiene que ser fruto que reabunde para vida, para bendición y para ayudar en el reino. No cierre su mano, no endurezca su corazón, porque cuanto más usted es generoso, por generosidad de usted será conocido, y los cielos se abrirán y la sobreabundancia vendrá sobre su economía, sobre usted. Él dice: probadme ahora en esto, y yo abriré ventana en los cielos y derramaré bendición hasta sobreabundar. Fuera la mezquindad, fuera la mediocridad, fuera todas las cosas que endurece el corazón, que Satanás hace para traer miseria. A veces Satanás hace que no cerremos para utilizar para que nosotros después no disfrutemos. Y el Señor quiere que seamos generosos, porque así disfrutaremos, y Dios enviará bendición, y usted tendrá abundantemente, como dijo el Pablo, para dar y no para pedir. Será cabeza y no cola. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te bendigo. Recibe paz, recibe gozo, recibe salud y recibe prosperidad. Dile al justo que le irá bien y comerá el trabajo de sus manos. Te va a ir bien. Este tiempo será un tiempo de bien, de bendición y de prosperidad espiritual, física y económica para todo aquel que se aferra en la fe y que le cree a Dios. Y puedes decir firmemente: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza.